Buenas noches, compañeras, ¿cómo están? Hola, André, buenas noches. Hola, Pati. Buenas noches, Andrea y Sandra. Muy bien. Me alegra mucho. Bueno, para dar inicio al conversatorio de hoy, el tema que nos respondió es la adicción al trabajo. Entonces, hablemos un poco sobre qué es la adicción al trabajo. Inicialmente ese tema fue propuesto por Wayne Oastes en el año de 1968 en una clase que tuvo, en la cual se quería referir a sus propios comportamientos. Pero realmente fue en 1971 lo definió como una necesidad excesiva e incontrolable de trabajar innecesariamente que afecta a la salud, a la felicidad y a las relaciones de las personas. Esa es como la definición inicial que les quería dar, pero quiero que antes de empezar veamos un pequeño video sobre la adicción al trabajo que me parece súper importante y súper chévere para enfocarnos en el tema, ¿vale? Déjenme en un segundito, les comparto pantalla para que lo podamos ver. Perfecto. Muchas gracias, Andrea. Vale. Me cuentan, porfa, si pueden ver el videito. Sí, sí se está viendo la imagen. Ajá, sí, bien. Vale. Sí. No falles ahora. Allá. Ay, ¿en serio? Ah, miércoles. La persona adicta al trabajo se caracteriza fundamentalmente por dedicar muchísimas horas al trabajo y estar continuamente pensando en él. De alguna forma, podríamos incluso decir que son personas que rumian muchísimo, tienen un pensamiento rumiativo acerca del trabajo y del éxito profesional, que lo ponen por encima de todo, incluso llegando a los pensamientos obsesivos. Son personas que están muchas horas en el trabajo, dedican toda su fuerza y todas sus energías, incluso abandonando actividades lúdicas, sociales, familiares o conyugales. Es muy interesante que estas personas puedan definir y sean conscientes de lo que les pasa para acudir a un tratamiento. En este caso, el tratamiento indicado sería una ayuda psicoterapéutica, en la medida de ayudarles a relajarse, ayudarles a contener ese afán de éxito inmediato, ese afán de éxito en su trabajo, en su vida profesional, para ayudarles a compensar esa adicción en otras áreas y estamentos de su vida, como pueden ser las relaciones sociales o las relaciones familiares. En el caso de que estas personas tengan alguna dificultad o alguna situación psicopatológica añadida, pueden utilizarse también psicofármacos. Bueno, como les dije, era un videito muy corto que nos explica un poco sobre lo que es la adicción al trabajo. No sé si quieren hacer algún comentario del video o continuamos con lo que les traigo acerca de este primer punto. Sí, bueno, yo pienso que igual abordaremos esto que acaba de darnos esta información acerca de todo este tiempo excesivo en que el trabajador emplea para sus funciones y que se vuelve una adicción y ya un problema también psicológico. Sí, totalmente. Bueno, hablando de este tema y de su contextualización, perdón, hay dos puntos claves que de pronto quiero tocar, que es el trabajo como un concepto positivo. ¿Listo? En el texto nos habla que muchas investigaciones relacionadas con este tema predomina mucho lo que era la adicción al trabajo como un concepto positivo. Según autores como Machowicz en 1980 y Kohn y Pat y Lambout en 1987, es un fenómeno positivo desde el punto de vista organizacional, puesto que trae consecuencias positivas para el trabajador y el empleador. Ellos consideraban que esa parte era más efectiva para la organización, porque podían ver más resultados, pero no tenían en cuenta lo que era realmente la adicción para la persona que la sufría y para sus familiares y su grupo social.
En 2001, Pei y Jones realizaron un estudio donde encontraron que algunas personas adictas al trabajo disfrutaban y eran proactivas para la organización, que por esta parte es que dicen que es un concepto positivo. Pero realmente se hacen más investigaciones en la parte cuando hablamos de que la adicción al trabajo es un concepto negativo. Pues son muchos los autores que comprenden la adicción al trabajo como un concepto negativo. Esto demuestra lo que ellos hablan en el texto de una proporción 11:1, que arroja gracias a la búsqueda de la base de datos de Psychofit en noviembre del 2012, es una investigación bastante reciente, lo cual nos muestra que después de cada 11 artículos, solamente un artículo nos hablaba de la adicción positiva. O sea que de 11, 10 hablaban de la adicción negativa y solo uno nos hablaba de lo que era la parte positiva. Bueno, entonces, yo creo que es bueno concluir este primer puntico con algo muy, muy específico que serían pequeñas definiciones de autores muy reconocidos en cuanto a este tema. Entonces, por lo menos Spencer y Robbins en 1992 definen la adicción al trabajo como definen a los adictos al trabajo como personas muy implicadas en su trabajo, que sienten un impulso para trabajar gracias a una compulsión interna más que por demandas externas y que experimentan un bajo placer en el trabajo. Aquí ya empezamos a hablar de bajo placer en el trabajo. Ya no nos habla de la parte positiva, sino de la parte negativa de este punto. También Robbins en 1992 habla que la adicción al trabajo es un desorden progresivo y potencialmente fatal. Ese se caracteriza por demandas autoimpuestas para trabajar desmesuradamente, por la incapacidad para regularse en los hábitos de trabajo y por la exclusión de muchas otras actividades cotidianas. Aquí vemos que las personas adictas al trabajo se enfocan siempre en el trabajo, dejan a un lado la vida familiar y la vida social, que es lo que realmente afecta todo su entorno y todo su ambiente. ¿Listo? Scott y Murray y Miceli en 1997 argumentan que las personas adoptan conductas adictivas cuando se encuentran 3 puntos claves. Dedican gran parte del tiempo a actividades laborales, dejando de lado otras actividades sociales y familiares, como lo hemos venido diciendo. Piensan en trabajo cuando no están laborando. Esas personas que están en la casa con la pareja, con los hijos y realmente están más pensando en el trabajo que en la familia y lo que están haciendo realmente, ahí empieza a descubrir la adicción al trabajo. Y trabajan sin que mañana tengo que hacer que mañana tengo que hacer tal cosa, estando en ese momento pues en su hogar y están como, y digamos que en su mentalidad están en el lugar de trabajo. Exacto. Sí, como que evidencia como la adicción. Y como que si no vivieran esa parte afectiva, ¿no? En su Sí, relación. dejan totalmente de lado lo que es la parte afectiva. Bueno, y la otra que habla de que trabajan sin que haya necesidad. Hay trabajos que requieren dicha atención y terminaste con tu labor y como que buscas más y más y más que hacer por seguir trabajando, no quieres no, que ya terminé, como uno dice, no terminé de trabajar y me voy para mi casa, no, ellos quieren seguir y seguir y seguir, no importa que estén en la casa, que estén de vacaciones, donde estén, quieren seguir trabajando. Para finalizar, quiero hablarles en este punto de otra definición, qué pena, Salova del Líbano, Llores y Scherfi y Fidalgo en 1908 definen la adicción al trabajo como un daño psicosocial caracterizado por el trabajo excesivo debido a una irresistible necesidad o impulso de trabajar constantemente. Desde esa perspectiva lo vemos como un daño psicosocial porque los adictos al trabajo constantemente afectan sus vidas sociales y familiares, lo que hemos venido diciendo, ¿vale? Una de las características de la adicción al trabajo, según del Líbano y Llorens en en el 2012 y Salana y otros en 2008, son negociación del problema. Las personas que se justifican tanto con los amigos y con los familiares que ellos mismos creen que se creen sus justificaciones y niegan que tienen un problema, o sea, que sufren de esta adicción. La necesidad de control, son esas personas que no dejan que nadie les ayude, nadie les puede ayudar, ellos quieren hacer todo solitos porque si no lo hacen ellos no queda bien, exactamente, no saben Son autosuficientes. Exactamente.
Perfeccionismo, bueno. Sí, total. Ahí, eso lo que les lleva también es a tener muchos inconvenientes con los compañeros, porque en ocasiones, no es que tú no haces el trabajo bien y yo lo hago contigo, y se meten en cuestiones de otros puestos, eso es relaciones sociales, cero. Habla también de alta importancia y significado del trabajo. Toda su vida gira en torno al trabajo. No desayunan, almuerzan ni cenan trabajo. Alta vitalidad, energía y competitividad. Bueno, en este punto es importante decir que las personas que son adictas al trabajo son muy enérgicas y son altamente competitivas. Lo que hace que sea de pronto, cuando hay una aceptación social en cuanto al punto de, no, es que es un buen trabajador y trabaja mucho y no sé qué, hace que se incrementen los aspectos de la competitividad y la energía en la vida, y por eso se vuelvan más y más adictos. O sea, es como, es una droga, prácticamente el trabajo para ellos es una droga, y entre más haya satisfacción social, más van a querer esta droga. Y por último, la manipulación de la información. Este punto es súper importante porque empiezan a manipular tanto a las personas y la información que manejan, que lo que hacen es, a veces hasta no delegan responsabilidades, como ya lo dijimos, y ocultan información y llegan hasta a traicionar la confianza de las personas que los rodean para poder seguir ellos trabajando y no dejar que nadie más se meta como en su trabajo. Entonces, no sé ni si quieren hablar más sobre el tema, seguimos con el siguiente punto, pues para que no nos alarguemos como tanto. Claro, sí, igual yo pienso que hay una relación, ¿no? Todo lo que vamos a decir, volvemos como a un mismo punto de partida, y es la adicción. Yo quiero proponerles de pronto hablar un poquito de la etiología, quiero compartirles la etiología de la adicción al trabajo. Hay 3 modelos teóricos con mayor impacto científico que han intentado explicar esta formación y desarrollo de lo que es la adicción como tal. El primer modelo es el modelo, miren la relación de lo que ahora hablamos, afecto, cognición conductual. Según ese modelo, son la existencia y la interacción de unos antecedentes específicos que determinan que el trabajador desarrolle un patrón de conducta. Ellos disfrutan trabajando, entonces viene la parte pues, de afecto. Dedican un tiempo excesivo al trabajar, viene la dimensión conductual. Y ellos presentan problemas para pensar en que van a dejar de trabajar, entonces viene la dimensión cognición. Entonces hay como una estrecha relación en estas 3 dimensiones, y a eso hace referencia ese primer modelo del que nos habla, modelo afecto, cognición, conductual. Hay un segundo modelo que se llama el conflicto de rol. Este modelo está basado en el papel mediador del conflicto de rol en el proceso de adicción al trabajo, así como el síndrome Burnout y en el bienestar. Recordamos que el síndrome Burnout es el estar quemado, ¿no? El que presenta pues agotamiento físico, emocional, porque ya está uno quemado, literalmente. Ya no da para más. Ya no da para más. Sí, entonces, este conflicto de rol actúa como mediador. Es un factor de riesgo individual que contribuye al desarrollo de un no y a la reducción del bienestar. ¿Me entienden esa partecita? Es decir que, ¿cómo se lo explicara? Sí, incrementa como ese síndrome de burnout y disminuye esa sensación de bienestar. Y el tercer modelo es la teoría de la personalidad y los incentivos. La adicción del trabajo aparece cuando influyen 3 factores: determinados rasgos de personalidad, incentivos personales e incentivos organizacionales. Los rasgos de personalidad de los que nosotros ahora estamos hablando un poquito, este tipo de personas que tienen rasgos obsesivos compulsivos, la orientación hacia el éxito, el perfeccionismo, la responsabilidad, la planificación y perseverancia, porque ellos tienen que estar pues allí. Lo que tú hablabas ahora, Andrés, son súper competitivos, son ellos los que tienen que hacerlo todo, ellos no delegan funciones, entonces son pues obsesivos con este cuento. Sí, es que, perdóname, te interrumpo, es que realmente en esta adicción la personalidad es un factor
realmente importante, porque lo que hace es incrementar ciertos rasgos para poder que la adicción crezca y crezca cada vez más. Claro, eso es cierto, va con el tipo de personalidad. Vienen los incentivos individuales, que son esos valores internos de cada persona hacia el trabajo, que hace que le den prioridad sobre otro contexto, por encima de la familia, de los amigos, está el trabajo. Y los incentivos organizacionales trabajan por encima de lo estipulado, de lo normal. Para ellos trabajar más de lo normal es lo que debería de hacer. Ellos se inmiscuyen en los trabajos de los compañeros, ellos solo quieren saber cómo lo están haciendo. Entonces, como que no tienen esa confianza en el compañero de que eso quede bien, entonces también ellos se sobrecargan, pero en definitiva también va a afectar un poco pues la eficacia de la organización, porque pues es imposible creer que el trabajo de una sola persona va a garantizar el mismo beneficio como si fuera un trabajo colectivo. Claro. Sí, sí, Sandra, tienes mucha razón, porque pues ahí también se evidencia pues en una persona con adicción al trabajo que quiere hacer las cosas más de lo que digamos está planteado como en su contrato laboral, y también influyen pues negativamente como en las relaciones interpersonales, ¿no? Porque pues al generar este ambiente de competitividad y siempre querer como sobresalir, entonces se van a ver pues la rivalidad entre los compañeros, entre los del equipo de trabajo. Sí, también. el clima laboral no va a ser el mismo. No va a ser, De sí, eso nos claro. hablan los 3 modelos. Hablemos un poco de lo que es la evaluación de la adicción al trabajo. ¿Les parece bien? Claro, Sí, compañero. Bueno, dentro de la evaluación que se puede aplicar para, digamos, para detectar un adictivo al trabajo, hay diferentes herramientas de evaluación. Dice que como la que más se ha estudiado, la más confiable, es la de DUAS, que es un cuestionario de tipo Likert que se distribuye en 4 bloques diferenciados. La primera habla de los datos sociodemográficos. Esta es la que recoge la información sobre 8 variables sociodemográficas. Dentro de estas está el género, está la edad, está la educación, está el puesto de trabajo, están las horas de trabajo según el contrato, están las horas de trabajo reales no especificadas en el contrato de trabajo, está la estabilidad laboral y la antigüedad en el puesto de trabajo. Hay que pues verificar todas estas variables para mirar pues si esa persona, digámoslo, presenta rasgos pues para ser una persona adicta al trabajo. En el segundo punto están los correlatos de la adicción al trabajo. Estas se dividen en 3 ítems, las cuales evalúan aquellos aspectos más habituales en los adictos al trabajo. Aquí un ejemplo es, por ejemplo, bueno, valga la redundancia, si trabajan estando enfermos, en vacaciones y en fines de semana. Y esto se puntúa según una escala, una evaluación de 4 puntos, dice de 1 casi nunca y de 4 casi siempre. La otra está el trabajo excesivamente. Es una de las dimensiones claves para determinar una adicción al trabajo, consideradas por el tipo de escala pues, que más se ha utilizado, que es el DUAS, y hace referencia a la cantidad de trabajo asumida por la persona sin estar estipulada en el contrato de trabajo, lo que veníamos hablando ahorita, ¿no? Un ejemplo es que dice, voy a trabajar estando enfermo. Ahí pues da como la escala relevante pues de esa persona adicta. Como las pautas, cuando tienen ya esa clase de comportamientos, exacto, eso es lo que más se están convirtiendo ya adictas al trabajo. Exacto, Sandra. También otro punto es trabajar compulsivamente. Esta dimensión es la clave para la adicción al trabajo y es caracterizada
por no dejar trabajar o con temas relacionados al trabajo. Esta puntuación también va de 4 puntos, que es de 1 casi nunca y de 4 casi siempre. Un ejemplo, pues para que nos quede más claro, me siento culpable cuando tengo un día de trabajo. Esto también es otro detonante pues en estas personas. No sé qué quieran hacer, qué quieran decir al respecto, si quieren complementar algo sobre el tipo de evaluación. Yo creo que el tipo de evaluación realmente lo que nos mide es rasgos de personalidad y nivel de adicción. O sea, yo creo que no hay que darle como muchas vueltas a esa parte. Bueno, continuemos de pronto con lo que son los antecedentes, ¿vale? Entre los antecedentes encontramos los que son individuales y los que son organizacionales. Entonces, en los antecedentes individuales priman la familia, los valores personales, la autoestima y la satisfacción laboral. Bueno, cuando hablamos de la familia de la persona adicta, es uno de los factores que más influencia y se ve más afectado en la parte de los adictos. Así como en los adictos a la marihuana, cualquier otro tipo de droga, la familia es la que lleva como el bulto, diciéndolo coloquialmente. Exacto. Garzón en 1990 entiende que las personas adictas al trabajo pasan por 3 fases desde que nacen hasta que se vuelven adictas. Voy a hablar rápidamente de estas fases. La primera es que la persona es criada en un ambiente donde se encuentran personas adictas al trabajo o en un ambiente donde hay reglas opresivas y no se expresan los sentimientos. Además, es un ambiente donde se tienen estándares de perfección irreales. La segunda fase empiezan los primeros síntomas de la adicción, que es en la fase de la juventud del adicto, en la cual no son aprobados por sus amigos y compañeros, entonces empiezan ahí a evolucionar ¿cómo decirlo? Como su perfeccionismo y su querer ser aceptados por los demás. Y la tercera fase es ya cuando se manifiesta completamente la adicción, más o menos entre los 40, la adicción se puede intensificar o se puede disminuir. Esta adicción afecta las relaciones interpersonales y surge un deterioro de la salud que en casos extremos puede llegar hasta la muerte. Discúlpame, cuando tú hablas es de 40 años, ¿cierto? Tú estás especificando ahí la edad. Sí, más o menos a los 40 años se puede intensificar este proceso de adicción. Ok. Gracias. Tranquila. En los valores personales y laborales, bueno, cuando tenemos valores familiares poco arraigados, es mucho más fácil que la persona se concentre en otras actividades y una de esas actividades puede ser el trabajo. Se le da menos importancia a la familia y se le da mucho más importancia a la actividad laboral. Un concepto muy relacionado con este tema es la centralidad. Cuando hablamos de la centralidad, son personas que en su vida tienen un enfoque o algo que los rige. En el caso pues de los adictos sería el trabajo. El trabajo. Exacto. Claro. En esta medida, Sneer y Harpert en 2004 comprueban que aquellas personas que tienen baja centralidad familiar dedican mucho más tiempo a la actividad laboral, que los hace más vulnerables a convertirse adictos al trabajo. Hablando de la parte de la autoestima, han demostrado estudios que quienes tienen baja autoestima dedican mucho más tiempo al trabajo de forma compulsiva con el fin de obtener reconocimiento y ser aprobado por los demás. O sea, yo creo que ese es un tema en el que no debemos de ahondar mucho. El que tiene baja autoestima quiere ser alguien y por eso trabaja y trabaja para ser reconocido. Trabaja y trabaja. Exacto. Y por último, lo que es la satisfacción laboral. Se demuestran, está relacionada estrechamente con la adicción al trabajo, puesto que se considera que la satisfacción es una consecuencia y un antecedente de esta adicción. Hablando de los antecedentes organizacionales, podemos comprarnos 2 antecedentes importantes que son el comportamiento organizacional y las características de los puestos de trabajo. Cuando hablamos de los comportamientos organizacionales, hay algunas organizaciones que refuerzan las conductas adictivas. Es que esta persona entre más trabaja es mucho mejor trabajador y entonces, es que a mi jefe le gusta porque yo me esfuerzo y me gusta el trabajo y no sé qué. Entonces, incentivan.
Exacto, incentivan esta adicción. El tener esas conductas adictivas lo ven como una cualidad positiva Exacto. y hacen O pues sea, como que no perciben esa, digámoslo así, esa anormalidad. Entonces, exacto, no, le gusta claro, mucho trabajar, entonces coloquémosle más, asignémosle más cosas. Entonces, claro, exacto. incentivan Eso, y No, lo que intensifican pasa es eso. que yo considero que algunas organizaciones lo ven perfecto porque entre más trabaje, más gano. exacto. Yo pienso que Entonces, eso va como en una cultura organizacional, que para ellos es exactamente, normal. exactamente, Ese es claro, ese es el trabajador ese es el trabajo el trabajador que necesitamos aquí. Entonces, Exacto. exactamente, sí. Y bueno, y ya para terminar este puntico, las características del puesto de trabajo. Hace referencia al tipo de trabajo y no la organización como tal. Hay trabajos que son mucho más demandantes y que hacen que la persona tenga más facilidad de volverse adicta. Hay trabajos que, quieras o no quieras, son 24/7. Demandan tiempo. Demandan demasiado tiempo, exacto. Pero existen factores laborales que son potencializadores en esta adicción. Investigaciones recientes han dejado saber que existen demandas determinadas retadoras que pueden tener efectos positivos en la incrementación de la motivación laboral y se asocian de forma positiva con los factores. Estas demandas son el esfuerzo que se realiza a la hora de afrontar objetivos que se pueden alcanzar. La otra es el esfuerzo que se debe dedicar para acabar una tarea en el tiempo límite. Y la tercera es la probabilidad de que al alcanzar un objetivo se obtenga determinada recompensa. Como hemos venido diciendo, estos factores pueden ser positivos en cierta medida, pero cuando se va al extremo, como dicen, Claro. todo en extremos es malo, entonces cuando se va al extremo lo que hace es incrementar las conductas adictivas. Quiero que vamos continuando rápidamente, no sé, con las consecuencias, como para que vamos cerrando un poquito más este tema. André, hablar de consecuencias es lo que les decía anteriormente, es como puntualizar algo que ya hemos dicho. Sí, exacto. Consecuencias individuales, pues investigaciones han indicado que la adicción al trabajo desarrolla altos niveles de estrés, lo que hemos hablado, impulsividad, trabajar muchas horas pues aumenta la fatiga, el tiempo que se pierde realmente no se puede recuperar, entonces viene ese agotamiento, en fin, se desencadenan pues una cantidad de alteraciones en Sí, el sistema inmune. una de las consecuencias iniciales en la adicción al trabajo individual sería la parte de la afectación en la De salud la y las salud, relaciones. exacto, exacto, exacto. social. Consecuencias organizacionales, pues ya lo veníamos también hablando un poco de que a final de cuentas, quien toma un riesgo grande es la organización, porque está bien que viene como un ritmo excesivo de trabajo, pero si este colaborador se quemó, pues ya no va a ser la misma producción, efectividad. Entonces, esas son como las consecuencias organizacionales y más el clima laboral que hemos hablado, la competitividad y todo lo demás. Sí, Y bueno, y las consecuencias sociales. Una persona adicta al trabajo, pues No siempre va tiene a vida tener social. prioridad su trabajo, cero vida social y la familiar, pues ni hablar. Ajá. Se ve muy Desencadenan afectada. separación matrimonial. Se ha Ujú. comprobado que los hijos de las personas adictas al trabajo presentan mayor nivel de depresión, evalúan a sus familias como disfuncionales, porque por la parte afectiva también desaparece. sí, total. Esas serían como las consecuencias de esa adicción. Bueno, entonces yo creo que ya va siendo como hora de poder concluir el tema. No sé si Patico nos quiere ayudar con algunas conclusiones y ahí vamos terminando la charla, ¿les parece? Claro que Sí, sí. compañeras, claro. Bueno, entonces la adicción al trabajo se puede definir como un daño psicosocial y por lo tanto pues tiene un carácter negativo. Se caracteriza básicamente porque la persona realiza un trabajo excesivo debido fundamentalmente a una necesidad irresistible o un impulso de trabajar constantemente en cualquier momento y en cualquier lugar. Pues se hablaban de algunas características que son la negación del problema, la necesidad de control en el trabajo, la gran importancia que adquiere el trabajo para la vida de la persona adicta y la gran vitalidad, energía y competitividad que despliegan en el trabajo y la alta manipulación de información que realizan para asegurarse a sí mismo de una necesidad continua del trabajo. Se hablan pues de algunas investigaciones
Existen los 3 modelos, que es el afecto, cognición y la conducta. También hablábamos de un tipo de evaluación. El más conocido, el más confiable, el DUWAS, es el que arroja como los niveles pues, de personalidad de las características de estas personas pues adictas. Y entonces, pues, en conclusión, es que la adicción al trabajo pues es un detonante psicosocial. Entonces, pues no sé qué más quieran ustedes añadir, Sí, compañeras. yo creo que, bueno, ya como para cerrar, la adicción al trabajo afecta la vida social, la vida familiar y en cierta medida las organizaciones, por lo que decía Claro. Sandrita ahorita. Sí, está bien, el super trabajador del mes, le fue súper bien, los mejores puntajes, el mejor, pero va a llegar a un punto que esa persona no va a dar más Sí, y se se quema va por a completo. quemar completamente, exacto. Yo creo que es como lo más relevante que se puede dejar de este tema. No sé si Sandra tenga algo más que agregar. Y ya de pronto como volteemos el panorama y digamos que el trabajador cuando acepta que está en esta fase de adicción, pues busquemos la solución que sea con un profesional y su tratamiento cognitivo-conductual, qué sé yo, porque eso es más como de Sí, lo que veíamos de pronto en el video que veíamos al principio que nos hablaba de un tratamiento con terapeuta terapia. o en casos extremos con medicamentos, que pues tienen que haber de Ujú. pronto casos que son demasiado Ya extremos. debido al extremo pues, de la gravedad, ya debe ser manejado por un psiquiatra y como tal, pues Con medicarlo. psicofármacos, exacto. Bueno, niñas, Súper, chicas, el tema muchísimas estuvo gracias. genial, muy interesante, del día a Bueno, día, sí, yo creo que es un tema Gracias. realmente muy fácil de de digerir. digerir. Muchísimas gracias por todo, niñas. Ok, Que tengan feliz André, a noche. ti, Gracias. Pati, chao. Chao.